El próximo domingo, en punto de las 10:30 horas, en el jardín principal, se van a conmemorar 104 años de las batallas de Celaya, acaecidas en 1915. Antes de abordar en qué consistieron las batallas de Celaya, me parece prudente analizar todo el contexto revolucionario para entender cuál es la importancia de estos acontecimientos bélicos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad. Para iniciar, habrá que hablar un poco de del final del porfiriato, un porfiriato que, si bien trajo estabilidad al país, hubo muchos avances en cuestión de tecnología, hubo inversión extranjera, se reavivó la economía nacional, pues también tuvo ciertas cuestiones negativas, sobre todo en la cuestión de la represión social que vivió el México porfirista en su última etapa. Posteriormente va a surgir un personaje muy importante, Francisco Madero, que llamó a la población en general a que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Hay que entender que la revolución maderista no tiene que ver totalmente con el proceso revolucionario que realmente inició en aquel día. Madero pertenecía a una clase acomodada. Madero pedía o exigía una apertura política, una apertura que realmente no había, porque la política porfirista era muy cerrada, más que para los allegados al general. Y en cambio comienza una revolución verdaderamente campesina. Hay que entender los diversos motivos que dieron arranque a este proceso. Principalmente es una demanda agraria, demandas indígenas, pocas oportunidades para las élites regionales, una nula apertura política, y hay que tomar también algunos aspectos de aquel momento, sobre todo la sucesión presidencial. Por un lado estaba Bernardo Reyes, por el otro lado estaba Limantur liderando a los científicos, y finalmente Porfirio Díaz se inclina por el segundo. Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta son las condiciones de las fábricas, de las industrias. El movimiento obrero comenzaba a tener fuerza en México en aquel momento, y finalmente una fragmentación de la política. ¿Por qué? Las clases bajas, las clases campesinas, no iban a iniciar un movimiento sin saber que realmente había una fragmentación política. ¿Por qué? Porque la clase política fácilmente podía reprimir este movimiento. Entonces, al dar esa bandera, Madero, pues los demás la siguieron. El proceso revolucionario en México es muy complejo. Posteriormente, conocemos que Porfirio Díaz sale exiliado rumbo a Francia. Madero toma la presidencia, es traicionado por Victoriano Huerta, se dan los acontecimientos de la escena trágica en la Ciudad de México. Y posteriormente, pues entonces inicia ahora sí la revolución constitucionalista. Al llegar Victoriano Huerta al poder, al ser el usurpador del poder, en el norte Venustiano Carranza se levanta en armas en contra de este gobierno, y algunos líderes revolucionarios lo siguen, como Álvaro Obregón, como Pablo González, como Francisco Villa. En el estado de Morelos se va a levantar en armas Emiliano Zapata, que ya había tenido participación en el movimiento maderista y que había tenido ciertos conflictos con el mismo Madero, pues no se le había dado solución a los problemas agrarios que estaba defendiendo Zapata. Comienza esta lucha, llega un momento donde por fin logran derrocar a Huerta, terminan con el mandato de este militar, y ahora sí llega una pregunta fundamental para el proceso revolucionario. ¿Cómo se va a consolidar el México moderno? ¿Cómo se va a consolidar la revolución? ¿Quién va a tomar la presidencia de la República? Es sabido que Venustiano Carranza siempre tuvo este interés por sentarse en la silla presidencial, y lo defendió hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, surge la Convención de Aguascalientes, donde se reúnen casi todos los líderes revolucionarios. Venustiano Carranza no asiste, manda a Obregón en su representación, y ahí congenian que se va a tomar el plan de Ayala como la base fundamental. La repartición agraria empieza a tomar tintes mucho más importantes, se empieza a implementar algunas reformas sociales, que es parte de la lucha. Ya no es nada más la revolución política, ya no nada más era dar apertura a las élites regionales, ahora ya es una cuestión de clase, una cuestión social, agraria. En esa tónica se unen Villa, se une Zapata en la convención, nombran a Eulalio Gutiérrez como presidente interino, y esto no le parece a Carranza, y se quebra, ¿no? Se quebra las diferentes ideologías revolucionarias, y comienza ahora sí lo que se denomina como la etapa armada. En esta etapa armada, tenemos dos bandos: por un lado los carrancistas o constitucionalistas, y por el otro lado vamos a tener a los convencionistas. Es en ese contexto, después de la toma de la Ciudad de México en 1914, cuando la guerra va a llegar a nuestra ciudad.
En Celaya se van a enfrentar dos de los generales más importantes, que va a ser Francisco Villa y Álvaro Obregón. El desenlace lo conocemos. Álvaro Obregón, por estrategia militar, por parque, por algunas circunstancias, se impuso a Francisco Villa y básicamente fue el último gran combate de la Revolución Mexicana. Posteriormente hubo algunos otros combates, pero un hecho bélico tan importante como este, bueno, se desarrolló en las afueras de nuestra ciudad. Finalmente, la División del Norte, que comandaba Francisco Villa, no se va a poder levantar de este golpe que le dio Álvaro Obregón y va a huir al norte. Mientras que Zapata va a empezar a realizar su reforma agraria, toda la distribución de las tierras a las diferentes comunidades, sin ser molestado en estos años, porque Carranza estaba ocupado en contra de los villistas. Finalmente, fruto de la Revolución Constitucionalista, pues va a ser la Constitución de 1917, una constitución que, si bien se apegó mucho a los lineamientos que ya venía manejando la Constitución Liberal de 1857, pues comienza a implementar algunas cosas novedosas. Del Plan de Ayala de Zapata, bueno, se recuperan algunas situaciones y, sin embargo, nos preguntamos al día de hoy, al 2019, realmente si la Revolución Mexicana fue eso, ¿no? Una revolución social. Hubo una reestructuración del poder, hubo cambios políticos, hubo un cambio de la estructura, a lo mejor hubo ciertos cambios sociales, no los que se hubieran esperado, y sin embargo, en nuestra actualidad, y a pesar de que ya atravesamos el México de instituciones, el México posrevolucionario, el México moderno, por denominarlo de esta manera, pues vemos que hace falta algo, hace falta un nuevo cambio, hace falta un Zapata, hace falta un Villa, y sin embargo, al parecer no los hay. Y si no los hay, nos corresponde a nosotros como ciudadanos tomar ese papel. Nos corresponde salir, gritar, exigir, luchar con conciencia, iniciar un movimiento, iniciar un verdadero cambio, pero al interior de nuestras casas, y irlo extendiendo poco a poco por toda la nación.